En el quehacer cotidiano, mujeres y hombres del Chile real son protagonistas de un pasado y presente que convoca a construir futuro. En nuestro siguiente programa, Marcos Castañeda conducirá una conversación franca y directa con personajes de la vida de Chile. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet presentan Testimonios, hechos que merecen ser conocidos, lo relevante de acontecimientos o actitudes en la vida real. ¿Cómo están, estimados oyentes del programa Testimonios en la Radio Nuevo Mundo, en la Radio Chile FM, para todo el territorio nacional y para todo el orbe? Estamos muy contentos en esta oportunidad porque vamos a transmitir. Hemos encontrado una cinta fantástica con una grabación extraordinaria que tiene que ver con el director musical del sello Odeón en Chile. Se trata del argentino Rubén Nuceyes Raide, que la hemos encontrado, está en cassette, y la hemos recuperado para ustedes y para todos los artistas chilenos, y para la memoria de Chile, estimados oyentes, porque lo que él nos cuenta es algo realmente extraordinario, cómo se grababa en aquella época, en estudios en donde había una gran mística en reemplazo, por ejemplo, de grandes instrumentos de grabación. Él nos va a contar en los siguientes minutos todas esas técnicas que él dispuso en el sello en que él estaba encargado de grabar todas esas canciones chilenas, folclóricas, populares, etcétera, que se grabaron en esos 21 años en que él fue el director de este sello musical. Rubén Nuceyes Raide. Bueno, vamos a ir entonces hasta el estudio de grabación, que fue una grabación con una grabadora de cassette en la calle San Ignacio con Aldunate, hacia el sur de Santiago, cerca de Franklin, por ahí. Ahí me invitó Rubén Nuceyes a que fuera a grabar un día determinado del año 1992, por ahí por marzo. Y me indica que vamos a grabar en un lugar que era así como una refrigeración de las cintas, de todas las cintas que se habían grabado en el sello Odeón, y que él estaba revisando en aquella oportunidad. Marzo más o menos de 1992. Rubén Nuceyes falleció el año 2022, a los 95 años. Bien, vamos a ir hasta allá entonces para que nos explique este gran hombre que hizo muchísimo por la música chilena, porque grabó de todo, con grandes conjuntos, estimados oyentes, con Vicente Bianchi, con Violeta Parra, con Lucho Gatica, Arturo Millán, Ritmo y Juventud, los hermanos Arriagada, Víctor Jara, The Ramblers, Gloria Benavides, Quilapayún, Cuncumen, Rauquén, Lonquimay, Los Golpes, Los Ángeles Negros, Violeta Parra, etcétera, etcétera. Lucho Barrios, Luis Alberto Martínez y otros más. Vayamos entonces hasta este lugar para que empecemos a escuchar
a este gran hombre. Lástima que no lo hicimos antes. Ojalá quisiéramos que en estos momentos en que irradiamos esta grabación estuvieran escuchando todos los artistas que grabaron en el sello EMI Odeón, tanto en Moneda 710, los primeros estudios de esta organización musical, y después en San Antonio 553. Vayamos entonces hasta ese estudio improvisado, donde me llevó él, y donde se escucha un pequeño ruido, que era el ruido de aire acondicionado. Me comentó antes de empezar la grabación que eso tenía que estar como a 12 o 14 grados para que se mantuvieran bien las cintas. Vamos entonces allá, para que escuchemos a este gran personaje de la música chilena argentino, que llegó el año 1953, el 15 de abril, a Chile. Don Rubén, ya, cuénteme, ¿cuál es su nombre completo? Rubén Nuzey, es de apellido de origen francés, se escribe Nouzeill, Nuzey. Ya dije Raide, R-A-I-D. ¿Ese también es de origen árabe? Sí, una buena mezcla, sí. Bueno, ¿y dónde nació? Nací en la Patagonia Argentina, en el norte de la Patagonia Argentina, en el pueblo de General Roca, cerca de Neuquén. Un pueblo perdido en aquellos tiempos, era como el Far West. Era un pueblo donde llegaban inmigrantes oscuros, olvidados, que huían del ambiente de la preparación de la Segunda Guerra Mundial. Así se formó ese pueblo y pertenecía a la administración territorial argentina, que no correspondía a la de las provincias, que eran relativamente autónomas, dependían del gobierno central, y por lo tanto eso era sinónimo de abandono total. Lejos de todo centro importante, poblado. Así que... Ahí se enteraron sus padres. Mis abuelos y mis padres. Pero eso no tiene... Pero ¿cómo nace esta idea de dedicarse a esta profesión que usted ha mantenido por más de 50 o 40 años? No, yo desde pequeño me interesé mucho en la música. O sea, la música, me nutrí en la música, digamos. En el seno de la familia, porque hubo muy buenos artistas en mi familia, pero digamos más dentro de un ámbito en que, digamos, todo eso servía simplemente para amenizar un ambiente de afán cultural que nos movía a todos, pero en un medio de muchas carencias, mucha pobreza. Yo, de hecho, tengo solo escuela primaria y empecé a trabajar a los 13 años, y hoy en día hablo 5 idiomas bien y escribo, pero me formé solo, o sea, ¿qué vamos a hacer? Bueno, llamémoslo así. Ya, ¿y cuándo llega a Chile? ¿O cuando ya estaba en Argentina, pasó a Buenos Aires o de allá? No, yo me vine de Mendoza aquí, a pasar el año nuevo del año 52 al 53. A pasar el año nuevo, a quedarme una semana, 10 días. En realidad iba de viaje hacia Europa y me empecé a quedar pegado acá. Y cuando se me terminó la plata, empecé a buscar pegas pequeñas, porque me empecé a encariñar con Chile, y en abril del año 53 salió un aviso en el diario pequeñito, pidiendo un funcionario para determinadas tareas, sin mayor explicación, sin mayores detalles. Salió en el diario, yo escribí y me llamaron inmediatamente, y entré virtualmente con el sueldo mínimo, y a los 10 meses era director artístico de la compañía, y me la tomé a la EMI. Y 21 años fui director artístico de EMI, y después fui trasladado a Brasil. No necesitaba nada, lo que se necesitaba que tuvieras empleado, nada. ¿La visito ese? No, son cosas que, bueno, fueron una serie de coincidencias, de circunstancias históricas, ¿no? En el contexto del tiempo, don Rubén, ¿cómo cree usted que llegó a Chile en un periodo bueno para la música que interpretaban nuestros artistas de aquella época? Bueno, en aquel tiempo
yo me encontré aquí con un ambiente que negaba la existencia de un folclore chileno. Aquí me dijeron textualmente, antes de que yo entrara a EMI, ni que supiera que iba a trabajar en esto, me dijeron, dice, ustedes sí en Argentina tienen folclore, aquí en Chile no hay folclore, se reduce a unas cuantas tonadas de mal gusto y un montón de cuecas de borrachos. Eso fue lo que me dijeron a mí que era el folclore de Chile. Y cuando yo ingresé a EMI, a los pocos meses conocí a Violeta Parra y firmó contrato con nosotros el 5 de enero del 55. Para entonces ya estábamos grabando las tonadas de Manuel Rodríguez, ya había contratado a Vicente Bianchi, ahí la contraté a Violeta Parra, y se abrieron las puertas de EMI, se encendió como un faro y empezó a haber un desfile incesante de artistas. Bueno, ya estaba Lucho Gatica, contratamos a Luis de Castro, Arturo Millán y Leo Marine después. La compañía EMI en esos tiempos, bueno, la Orquesta Guambalí, Ritmo y Juventud, Cecilia, después vino, en fin, los hermanos Arriagada. En aquellos tiempos, ya para los años 60, nosotros teníamos entre 80 y 100 artistas bajo contrato en actividad y con producción mundial. Nosotros vendimos en todo el mundo. Hasta el día de hoy, grabaciones de entonces se venden en el exterior. Ya después contratamos, qué sé yo, cuántos artistas de Ramblers, la Gloria Benavides, ¿qué le voy a decir yo? Leo Marini, estaba Quilapayún, Inti Limani, Víctor Jara, el conjunto Cuncumén, el Miliaray, el Rauquén, el Lonquimay, es decir, una legión de artistas en todos los ámbitos y artistas populares, una verdadera legión que se formaron aquí, Lucho Barrios, Luis Alberto Martínez, tantos, eran tantos que casi uno ya no lo puede recordar a todos. Y dejaron un legado porque la mística que nos impulsaba en ese tiempo, o digamos, o que yo impuse, por serle bien franco, fue de que aquí había que grabar, abrir caminos, dar todas las posibilidades a los valores nacionales, impulsar la creatividad y tratar de que cada artista fuese único e inimitable. Y es así, pero en aquel tiempo, aparte de que la compañía tenía en ese tiempo, estaba tal vez en su máximo nivel mundial en cuanto al aprovechamiento de las condiciones favorables que presentaba el medio mundial para el desarrollo del disco, que poco antes había nacido bajo forma de long play. Entonces hay que reconocer que EMI fue tal vez la empresa que mejor aprovechó esa corriente. En los años 60 nosotros llegamos a tener aquí el 60% del mercado nacional y más del 50% de las grabaciones que se hacían en Chile se explotaban en muchísimos países, en el exterior en forma abundantísima. Y hasta el día de hoy aquellas grabaciones son clásicos en muchas partes. Y se llegó al punto de que hubo muchos artistas chilenos que emigraron por el éxito que alcanzaron en otras partes, empezando por Lucho Gatica, los hermanos Arriagada, Los Ángeles Negros, Los Golpes, Leo Marini, a pesar de que venía de Argentina, y tantos otros. Hoy en día todavía se explotan los discos de aquella época de Quilapayún en Alemania, en Japón, Víctor Jara, para que les cuento, Violeta Parra, en fin, un sinfín de artistas. Y a posteriori, como toda época de esplendor en las grandes civilizaciones, también las grandes organizaciones humanas tienen su ascenso, su esplendor,
y luego su fundirse un poco en una pendiente suave hacia la disminución de ese brillo, porque la evolución de la historia así lo requiere. Pasa con las civilizaciones, pasa con los grupos humanos, pasa con las creaciones del ser humano, todo. Hoy en día, digamos, el panorama que ofrece Chile en ese sentido, en cuanto a la creación nacional y Chile como mercado artístico y todo eso, se ve muy disminuido con respecto a los niveles a que se llegó en los años 50 y 60, por la sencilla razón de que la llamada globalización es la institución de la ley del embudo, en que los países de mayor poder económico descargan toda su presión sobre... Bueno, descargan la presión que tienen, que poseen, el poder que poseen lo descargan sobre los mercados a los que les gusta conquistar o que les interesa conquistar. Y entonces nosotros somos 90% receptores y 10% emisores, entonces salimos perdiendo. Esa es la parte, digamos, difícil y que es necesario luchar a muerte para lograr dos aspectos. El primero de ellos es recuperar nuestros valores, nuestras tradiciones, nuestra individualidad y nuestra identidad nacional, y luego revertir la corriente que algún día vendrá, y vendrá no solo de América Latina, vendrá de África también y vendrá de Oceanía, en que impondremos la fuerza de nuestra autenticidad, de nuestra originalidad, de nuestro carácter de países más nuevos y de nuestra mayor pureza ante sociedades que en algunos aspectos, y sin negar el inmenso valor del legado cultural que nos han dejado, pero son sociedades que en muchos aspectos tienen muchos de sus caracteres están ya un poco desgastados. Son, digamos, grandes evoluciones históricas a las cuales no nos podemos sustraer, pero es necesario luchar para que no nos absorban del todo al paso huevón. Comparativamente, tecnológicamente, en aquella época, 50, 60, 70, ¿cómo andábamos con las otras empresas EMI en el mundo? En tecnología, ¿estábamos bien? ¿Se grababa bien a un nivel mundial o estábamos más bajos? No, nosotros siempre tuvimos mucho menos recursos, es decir, como país y desde luego... Un país muy pequeño, Chile dentro de Sudamérica. No, más bien es un mercado pequeño. Chile no es un país propiamente pequeño, hay países más pequeños que Chile que son potencias mundiales como Suecia, Suiza, Finlandia, Dinamarca, etcétera. Eso es muy relativo. Depende, digamos, de cómo podamos nosotros desarrollar nuestro potencial y cómo expander nuestro mercado de lo local hacia lo extranjero. En fin. ¿Contaba con buenos elementos para trabajar? En aquellos tiempos nosotros teníamos muchos, en general en América Latina, los recursos técnicos de que disponíamos eran infinitamente menores que los que disponían los grandes países del hemisferio norte. Teníamos a nuestro favor una gran mística, un gran interés, una gran riqueza creativa del punto de vista artístico, autoral, un florecer tremendo de valores. Hubo corrientes aquí como la nueva canción chilena, el folclore, hubo corrientes aquí que incluso tuvieron alcance universal y quedaron marcando influencia sobre el resto del devenir histórico en el mundo entero. Ahora, hoy día podemos constatar que las grabaciones de los años 50 y 60 que hemos hecho, con unos pocos retoques digitales, adquieren una calidad realmente inusitada. Y eso lo comprobamos porque las remasterizaciones digitales a las que tanto palabra o expresión que tanto gusta de ser usada por mucha gente con mucha soltura, creyendo que
representa algo milagroso, que se puede hacer cualquier cosa con cualquier grabación. Eso no es cierto. Tiene que haber una calidad intrínseca básica para poder hacer una remasterización digital que le quite pequeños defectos o pequeños rezagos y convertirla en algo apto para las herramientas de que dispone el público hoy en día. Y nosotros estamos sumamente contentos de constatar que después de 40, 50 años tenemos muchas grabaciones aquí hechas en aquellos tiempos que simplemente dejan abismados por la calidad, en lo cual incluso hay elementos que hoy día ya ni siquiera es posible obtenerlos por mucho que se disponga de las mayores maravillas técnicas. Era que en aquellos tiempos nosotros grabábamos con la totalidad de los artistas en forma directa, no había pinchazos, como se llama vulgarmente, para introducir correcciones o recursos artificiales en el armado de una grabación, sino que todo se grababa en vivo y directo. Si faltando 15 segundos para el término de un bolero, un trompeta de la orquesta que acompañaba a Leo Marini cometía una pifia, había que hacer la grabación de nuevo, entera. Entonces, así era la cosa, y si grababa un conjunto, por decirle, qué sé yo, los Quincheros o quien fuera, grababan las 4 voces juntas, y era como si fuese un concierto, ¿no? Con la diferencia, en la cual se le hacía mucho hincapié, que si se comete una pifia en un concierto, eso quedará tal vez como una pequeña anécdota para las 200 o 300 personas que lo están escuchando, pero en un disco quedaba para siempre. Entonces, la cosa era hacerlo todo de nuevo, y había que hacerlo íntegro. Entonces eso ponía en juego, digamos, un compromiso personal de todos, de los artistas, de los músicos y de los técnicos y de la dirección artística, en forma tal, digamos, que nos llevaba a trabajar con una pasión realmente absorbente. Era algo que había un solo tema, muchas veces nos llevaba una tarde entera a grabarlo, pero hasta que quedaba perfecto, o a veces se dejaban 2 o 3 tomas que todavía están aquí en las cintas antiguas, esas que usted tiene a la vista ahí. ¿Me comprende? Que son 30, 40, hasta 50 años atrás hay cintas magnéticas ahí. Entonces, todo esto significaba simplemente que se conseguía imprimir en esas grabaciones un espíritu, una vocación, una musicalidad y una convicción que hoy en día ha sido reemplazado un poco por la ley del menor esfuerzo, dado que se han creado herramientas que tienen mucha autonomía. Y el ser humano, en muchos aspectos, muy a menudo hoy en día el ser humano se siente impulsado o se siente llevado un poco a delegar sus facultades absolutamente personales y exclusivas de su condición de ser pensante, y se las delega a las máquinas, y las máquinas nunca van a inventar nada, eso sí se lo puedo garantizar. Solo el ser humano puede inventar y crear cosas. Cuéntame, ¿dónde estaban los estudios? ¿En San Antonio? ¿Se cambiaron alguna vez de ahí, en esa época? No, los estudios de San Antonio se inauguraron a fin del año 54. ¿Usted llegaba acá, chico? Sí, yo estaba desde un poco antes ya, yo había ingresado a EMI el año 53. ¿Y dónde estaban cuando usted ingresó? Estábamos en la calle Moneda 710, ahí estaba el estudio. Moneda 710 en un segundo piso, una casa vetusta grande, que hoy en día hay un edificio de departamentos. Ahí grabamos con Lucho Gatica, Sinceridad, Contigo en la Distancia, grabamos con Arturo Millán. Ya en ese tiempo hacíamos grabaciones que quedaron para siempre. Eso es estupendo. Imagínese usted Sinceridad y Contigo en la Distancia de Lucho Gatica, y las hacíamos en condiciones. Una de las cosas era que el que entraba al estudio estaba condenado a no moverse para nada, porque el suelo era de madera y crujía. Y así que eso se puede dar una idea del aporte de humanidad que había que poner en todo eso, para que se hiciera la obra de arte en realidad con un compromiso personal que hoy día ya realmente es de otro carácter. Ya
Vamos a dejar hasta ahí la introducción que nos ha hecho Rubén Nuceyes Raide, con quien conversamos en Testimonios, hechos que merecen ser conocidos aquí en la radio Nuevo Mundo y en la radio Chile FM para todo el mundo. Cobertura mundial a través de la internet. ¿Qué les parece, estimados oyentes, que escuchemos uno de estos discos que nos ha indicado este gran director artístico del sello EMI Odeón acá en Chile, que estuvo por 21 años? Llegó el 15 de abril del año 53, Rubén Nuceyes Raide, y que falleciera el año 2022 a los 95 años. Escuchemos a Lucho Gatica. Nos vamos ahí a Moneda 710, segundo piso. Nadie se mueva, porque comienza la grabación de Contigo en la Distancia. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto. Quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. No hay bella melodía en que no surjas tú. Si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma si no estás tú también. Más allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía estoy. La, 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 la. Estoy. ¿Les gustó este bolero? Contigo en la distancia, de César Portillo de la Luz, cubano. Él la escribió en 1946. Estamos conversando con Rubén Nuceyes Raide, este argentino que llegó a los 25 años acá a Chile el año 1953, el día 15 de abril. El ejecutivo se quedó trabajando en Chile casi de casualidad, liderando a partir de su cargo en EMI Odeón. Bueno, en ese tiempo no era EMI Odeón, sino que era Odeón. En los años 50, una verdadera revolución en la industria.
grabó folclore cuando pocos lo hacían e impulsó las carreras de nombres tan mayúsculos como Cecilia o Violeta Parra. Falleció a los 95 años en Santiago. Nació, como ya hemos dicho, en Argentina. Vino desde un pueblo de la Patagonia, General Roca, cerca de Neuquén, a pasar el año nuevo y vio a los 25 años un aviso de trabajo en el diario y se quedó para siempre en nuestro país. Esto es Testimonios. Es una grabación exclusiva, como todas las que realizamos en Testimonios, estimados oyentes de Chile y el mundo. Nos pueden escribir a marcoslocutor2@gmail.com. Repetimos, marcoslocutor2, el 2 es con número, gmail.com. Continuamos escuchando más canciones. ¿Les parece que escuchemos a Cecilia, la incomparable? Él la llamó la incomparable. El argentino más importante en la historia musical chilena. Una herencia artística que empezó precisamente en 1953 en Odeón, donde rápidamente fue ascendido a director artístico. Claro, estuvo 7 meses y ya fue director artístico. Esta canción de Contigo a la Distancia se grabó en el año 1954. Escuchemos a Cecilia, ¿te parece? La incomparable. Y después vamos a continuar escuchando a otros artistas chilenos. Son tantos, amigos auditores. Leo Marini, La Guambalí, María Teresa, Gloria Benavides, Ritmo y Juventud, los hermanos Arriagada, Cuncumén, el grupo Rauquén, Lonquimay, Los Ángeles Negros, Los Golpes, Leo Marini, Quilapayún, Víctor Jara, Violeta Parra. Vamos a ir ahora a escuchar, estimados oyentes de Testimonios, de la radio Nuevo Mundo y Radio Chile FM, bueno, y otras radios que retransmiten este programa en Chile y en todo el mundo. Vamos a ir con Cecilia, la incomparable. Carezza audace, poi le follie della passione. Oh, t'amo, la sussurra, un bacio ardente la fa tremare. Che dal suo dolce amor sussurra ancora così. Amami, baciami con passione, prendimi, stringimi con ardore, toglimi la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e sol per te mio cuore. Carezza audace, poi le follie della passione. Oh, t'amo, e la sussurra, un bacio ardente la fa tremare. Che dal suo dolce amor sussurra ancora così. Amami, baciami con passione, prendimi, stringimi con ardore, toglimi la mia vita è come un fiore, fiorisce presto e presto muore, e sol per te mio cuore. Oh,
Hermosa canción con la incomparable Cecilia, Tango de las Rosas. Ya que estamos con Cecilia, vamos a ir a escuchar otro de los temas que se grabó ahí en los estudios de la EMI Odeón, en San Antonio 553. Y que fue grabada en el año 1965 por el maestro Valentín Trujillo. Esa canción se llama Como una ola. La escuchamos a continuación en Testimonios. Cuántas horas y el teléfono callado, tantos cigarrillos apagados, y yo aquí pensando en ti, me siento sola como una ola en un mar de gente. Mi pena de estar sola sin ti, Se ha puesto el sol y ya muy pronto será de noche. Cuando me llames no habrá amor sino reproches de mí para ti. Como una ola en un mar de gente indiferente a mi pena de estar sola sin ti. Sola, come una onda en un mare di gente indifferente alla mia pena di essere sola senza di te. Como una ola, Cecilia, la incomparable, de Tomé, con la orquesta del maestro Valentín Trujillo. La canción pertenece a María Angélica Ramírez, ganadora del Festival de la Canción de Viña del Mar en el año 1965. Estamos recordando al gran director del sello Odeón, que posteriormente fue EMI Odeón, Rubén Nuceyes Raide, en este programa Testimonios. Ojalá que estuvieran escuchando todos los artistas que alguna vez grabaron en ese sello, tanto allá en los primeros estudios, en la calle Moneda 710, cuando habían 2 pisos. En el primer piso estaban las máquinas, las secretarias, y en el segundo piso los estudios de grabación, y en donde sonaba el piso porque era de madera, así que había que tener mucha mística para realizar esas canciones grabadas en esos estudios, y así se grabaron. Vamos a continuar escuchando estas canciones. En la segunda etapa vamos a continuar escuchando también la voz que hemos inmortalizado en Testimonios de Rubén Nuceyes Raide en este programa, señalándonos más aspectos de su vida de 21 años en el sello Odeón. Después, durante la dictadura militar en Chile, fue sacado del sello y fue enviado a Brasil.
fue enviado a Brasil. Y después volvió para dedicarse a otros aspectos de la vida del sello musical, pero allá donde yo fui a grabar, en San Ignacio con Aldunate, por allá cerca de Franklin, en el año 1992. O sea, ¿hacen cuántos años, estimados oyentes? Cuando yo comenzaba a hacer testimonios. Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo les explicaba a mis compañeros en la radio Nuevo Mundo, y les decía, oye, quiero entrevistar a este chico del sello de ON, Rubén Nuceyes. No, me decían. Marcos, me decían, ninguna revista lo ha entrevistado, ni la revista Ritmo le ha sacado fotografías. ¿Has visto alguna fotografía de Rubén Nuceyes en las revistas? No, le decía yo, nunca. Y así todo, llamé al número que tenía de Rubén Nuceyes en la MO de ON y me contestó que sí, que podía ir cuando yo quisiera. Y así grabé esta entrevista que ustedes están escuchando en Testimonios por la radio Nuevo Mundo y la radio Chile FM. A ver, ¿qué otra de los artistas podríamos escuchar? Escuchemos a María Teresa, ¿les parece? A ver, escuchemos a María Teresa. Sus bellos ojos negros. Solitaria creo morir, y cuando el sol lejos se esconde allá, quisiera regresar. Yo quiero amar y retornar, que lejos estoy de ti. Creo morir, y cuando el sol lejos se esconde allá, quisiera retornar. Yo quiero amar y regresar, que lejos estoy de ti. María Teresa, que llegó a los años 50 desde España, grabó esta canción, Sus bellos ojos negros, pero en el estudio de San Antonio 553. Le saludamos a María Teresa, quien vive en estos instantes en Madrid. Saludos, María, desde la radio Nuevo Mundo, desde la radio Chile, Marcos Castañeda para ti. Estamos en Testimonios. Aquí hablamos con grandes personajes de la historia de Chile. Hoy estamos hablando con Rubén Nuceyes Rayde, argentino. Nació en General Roca, cerca de Neuquén, en la Argentina. Cuando iniciamos la grabación me dijo, imagínense ustedes, una persona que te diga que no tiene estudios superiores y que solamente tenía la preparatoria, o sea, hasta sexto básico. Pero me dijo, don Marcos, yo sé hablar y escribir 5 idiomas. He aprendido a hablar y a escribir 5 idiomas. Bueno, y a saber de música también, porque sí que sabía de música, ¿no es así? Bueno, vamos ahora con el folclore, que él grabó también ahí en San Antonio 553, y también que grabó allá en el primer estudio en la calle Moneda 710. Para ir terminando esta primera hora de programas con Rubén Nuceyes Rayde. Vamos con Víctor Jara.
buscando libertad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Es difícil encontrar en la sombra claridad, cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. ¿Cuánto tiempo estoy llegando? ¿Desde cuándo me habré ido? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? ¿Cuánto tiempo caminando? ¿Desde cuándo caminando? Caminando. Caminando, caminando, caminando. La, 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 Ahí teníamos a Víctor Jara Martínez, asesinado durante la dictadura militar de Pinochet, un día 16 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile. Desde ahí fue llevado hasta las cercanías del cementerio metropolitano en la comuna de La Cisterna de aquella época y dejado ahí con 44 balas en su cuerpo junto a otros dirigentes de la Unidad Popular. Desde allí son llevados al Instituto Médico Legal, donde un amigo nuestro, Héctor Herrera Holguín, lo reconoce y le avisa a Joan Jara que Víctor está en el Instituto Médico Legal para que lo vaya a retirar y haga su funeral en el Cementerio General ese día 18 de septiembre del año 1973. Fue el único cuerpo que fue enterrado. Ahí Víctor Herrera tuvo que salir fuera del país porque empezó a ser buscado por los organismos de seguridad del régimen. Bien, estimados oyentes, nos vamos a despedir con otra canción grabada ahí en los estudios de la RCA en San Antonio 553 por el grupo de Ramblers, Los Ramblers. Una canción más y luego la próxima semana les prometemos que volvemos con Rubén Ucelles Raide para que nos indique los nombres de los ingenieros de sonidos que le grabaron a todos estos artistas chilenos. Música pop, música del folclore, música en general para Chile y para América y para el mundo, como nos señaló Rubén Ucelles en este programa. Muchas gracias. Aquí vamos con The Ramblers y esta canción y este disco lo grabó Víctor Vidal. Ayer la vi llamarme desde la puerta. Ayer la vi y parecía despierta. La vi bajar en un sueño ayer y con los ojos yo la besé. No la alcanzaron mis manos, por eso lloraron cuando desperté. Y no estaba, ayer la vi, después de casi 2 años. Y le pedí que me llevara en sus labios.
alcanzó mi delirio y el sueño tan lindo se fue al despertar. Por eso lloré ayer. Todo se fue al salir el sol, porque nuestra noche no siguió. Mis ojos siguen buscando, llorando y gritando al mundo que ayer la vi. Ayer la vi con los Ramblers. Saludos en el cielo a Jorge Rojas, el director de los Ramblers, también ya fallecido. Bien, queridos amigos, nos vamos. Muchas gracias por escucharnos cada semana desde hace 35 años en la radiodifusión chilena. Este es un programa para la memoria de Chile, donde reconocemos a los verdaderos personajes de nuestro país. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Aquí termina el encuentro de hoy. La próxima semana, en este horario, otros personajes y nuevos testimonios darán fe de hechos. La realización de este espacio está bajo la responsabilidad de Marcos Castañeda como conductor, Daniel Bravo Muñoz, edición y grabación en estudios, y José Castillo, operadores técnicos para emisión global. Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras y su sitio en internet agradecen su sintonía para Testimonios.